Bueno, comentaros primeramente que los archivos que yo traigo hoy un poco para mostraros están centrados en el audio, básicamente, aunque también trabajamos audiovisual. Y más que dar soluciones, mi idea es la de plantear problemas, ¿no? Que es, las soluciones siempre tienen cabida cuando detectamos el problema. Y en el mundo del audio y del audio tan antiguo, ¿no? Con soportes con más de 100 años, pues lo que más se dan son problemas, ¿no? Las soluciones luego se pueden encontrar de una manera o de otra, pero lo importante es identificar los problemas desde mi punto de vista. Como bien decía Raquel, pues llevamos más o menos 20 años trabajando en la recuperación de formatos audiovisuales y un poco la historia nace a raíz del planteamiento de una publicación de un libro que yo había escrito en el 2002 y que llevaba consigo, era un libro de investigación, y llevaba consigo unas grabaciones parejas en cintas de cassette y en bobinas magnetofónicas, ¿no? Nos encontramos ya a principio de los 2000 y ya el tema del audio digital estaba, digamos, prácticamente abarcándolo todo. Entonces me encuentro con el problema de que nadie tenía reproductores ni era capaz de digitalizar cintas de bobina magnetofónica. De cassette sí, pero de cinta magnetofónica pues era prácticamente imposible encontrar un estudio que digitalizase una simple bobina, ¿no? Digo simple bobina, luego vamos a ver que ya no es tan simple, pero una simple bobina magnetofónica. Y básicamente me tuve que buscar la vida, ¿no? Digo, a ver cómo podemos reproducir esto. Entonces, como todos me imagino, acudimos a eBay. Y en eBay, pues, me compro un magnetofón y ya está, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empiezan todos los problemas. Es decir, bueno, lo que parecía muy simple, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Hay muchos clientes, mucha gente que me llama y me dice, no, es que tengo unas bobinas y me he comprado un reproductor por eBay. Y claro, ya me duele la cabeza, ¿no? Porque es una pregunta que la llevo escuchando 20 años. Y a raíz de ahí, pues, nació un poco lo que hoy es esta empresa, ¿no? Aunque yo soy un poco la cabeza visible, todo este trabajo pues, no se puede realizar por una persona sola, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, desde el comienzo de este trabajo, un trabajo apasionado, porque este tipo de trabajo lo hay que hacer, pienso que con pasión. No se puede plantear como un negocio, porque sí puede ser un negocio en determinados momentos y ganar dinero, pero la mayoría del tiempo lo que se pierde es mucho tiempo, ¿no? Y mucha salud. Entonces, pues empecé a investigar primero por el tema de las bobinas magnetofónicas, porque era lo que más me preocupaba para sacar el trabajo. Luego por los procesos de limpieza y restauración de esas bobinas magnetofónicas. Y luego ya me encontré con el caos total, ¿no? El año 2002, más o menos. Y digo, bueno, esto es que no tengo ni idea de nada, ¿no? Yo tenía mis estudios, me dedicaba a componer música para radio, trabajaba de profesor, o sea, creía que tenía un dominio más o menos técnico de determinados aparatos y tal, y de repente me encuentro en el precipicio total, ¿no? Yo no sé si hay aquí técnicos de sonido, ¿hay algún técnico de sonido? Bueno, pues sabrás de lo que hablo dentro de un rato. Entonces empecé a, pues, primitivamente, las publicaciones que había en la red sobre todo tipo de fonogramas antiguos. Y bueno, aparece el señor Edison, ¿no? Y Edison era un tío muy inteligente y muy buen empresario, ¿no? Entonces, como buen empresario dijo, a ver, yo no tengo ni idea de hacer maquinarias para mover unos cilindros, pero contrato a un relojero suizo y ya está, y me las hace él, ¿no? Tampoco no tengo ni idea de química, pero contrato un químico. Bueno, pues salvaguardando las diferencias, yo hice un poco lo mismo. Digo, no tengo ni idea de electrónica, no soy ingeniero en electrónica, ni técnico en electrónica, pero sí que tengo amigos que me pueden echar una mano ahí, ¿no? En principio, pues te sirves de amigos
y son un poco los que te echan una mano. Luego ya te das cuenta de que tiene que ser alguien pues, muy especializado en este campo, ¿no? Porque realmente en España es tremendamente imposible encontrar un técnico o un ingeniero en electrónica especializado en reproductores de audio. Ya no quiero hablar de los reproductores de audiovisuales, o sea, de U-matic. O sea, calibrar un U-matic hoy en día es prácticamente imposible. O sea, hay muy poquita gente, ¿no?, que lo hace. Porque los que estaban, el personal, los técnicos de Televisión Española o de Televisión de Cataluña o de Televisión de Galicia, que trabajaban con ese tipo de formatos, o se han muerto o están jubilados. Eso es lo que pasa, ¿no?, básicamente. Además de todo lo que es las piezas de repuesto. O sea, los fabricantes, pues ya desde hace muchos años, han optado por dejar esos formatos como obsoletos y no hay recambios, no hay piezas. Entonces, muchas veces las tienes que fabricar. Cuando se trata de rodillos, luego veremos, de pinch rollers, pues tienes que hablar con empresas especializadas que te vulcanicen uno, y para eso pues tienen que hacer un vectorizado, las medidas tienen que ir a la micronésima, porque si no ya no sirve, no funciona directamente. Y bueno, ya a partir de ahí los costes os podéis imaginar que es desproporcionado, ¿no? Es una pieza específica que hacen para ti con un material muy específico y con una precisión absoluta, por si no, no funciona directamente, ¿no? Bueno, pues en los orígenes de audio, antiguamente era audio-restauración, ahora es audio-vídeo restauración, pero llevamos muchos años ya con el tema del vídeo, de la imagen. Pues un poco yo me he servido de estos profesionales, ¿no? Algunos siguen trabajando conmigo y básicamente pues la figura principal de un ingeniero en electrónica, un técnico en electrónica. Luego os enseñaré un vídeo que os he traído muy curioso que me envía, ¿no? O sea, el técnico no tiene su estudio, digamos, está muy cerquita de donde tenemos nosotros las oficinas. Entonces, a veces, pues cuando surge un problema, pues me manda un vídeo. Y es curioso, tengo uno muy simpático que luego os lo pondré, ¿no? Eso por una parte. Luego viene el tema químico, que es otro eslabón fundamental en todo este proceso, ¿no? Entonces, claro, dentro de mis amigos conocidos, pues tuve la suerte de contar con un químico farmacéutico con el que pues hemos hecho infinidad de pruebas, ¿no?, de todo tipo. Porque para aprender a manejar un formato, pues primero hay que saber de qué está compuesto ese formato y si ese formato tiene pues una serie de problemas, como pueden ser hongos, suciedad o tal, pues hay que investigar cómo se puede limpiar sin dañar el formato. Y ese es un problema gravísimo, claro, porque en el 2002 os podéis imaginar que no había prácticamente literatura de nada publicada en la red, ¿no? Hoy en día sí que hay muchísimos estudios de formatos concretos, pero en aquel momento no. Entonces todo era ensayo y error, es decir, comprar mucho material para romperlo. Y la mayoría del material no se encontraba tampoco en España. He tenido que optar por pues, traer muchísimos bobinas magnetofónicas, cilindros, discos de pizarra de Estados Unidos. Aquí sí que hay muchísimas bobinas magnetofónicas, pero las tipologías diversas y lo que yo entendía que necesitaba investigar, pues era muy difícil encontrarlos, pues, por ejemplo, por eBay, ¿no? Prácticamente imposible. Recuerdo de buscar mucho, de aquella había un portal que era Todo Colección, que aún existe, creo, ¿no? Y bueno, pues por Todo Colección aparecían así cosas muy extrañas también a veces, ¿no? Y dice, bueno, pues era un poco estar buscando permanentemente, comprar, tratarlo, someterlos pues, a cambios de temperatura, cambios de humedad, meterlos en cámaras de estabilización, en hornos de laboratorio, humedad controlada, descontrolada, microorganismos, ver cómo funcionaba. Los tratamientos que en aquel momento considerábamos que eran los idóneos, porque realmente no había prácticamente nada publicado. Y ver que al cabo de un tiempo, pues ese soporte o ese formato seguía ahí, ¿no? sin daños aparentes, claro. Luego veremos que
a lo largo de los años había formulaciones que nosotros hemos aplicado que no eran tan inocuas, ¿no? Había algunas publicaciones también pues, de tratamientos que sí, con luz ultravioleta, que tal, bueno, temas realmente peligrosos, ¿no? Para la salud de un técnico. Entonces, bueno, pues teníamos que andar con mucho cuidado y proceder de la forma más correcta. Obviamente, yo no soy experto de eso ni lo pretendo ser. Entonces, gracias a la ayuda de este químico, pues hemos podido llevar a cabo muchísimos experimentos con eso, ¿no? Luego continuó otra químico, que es la que actualmente pues, me echa una mano en determinados proyectos puntuales, ¿no? Aunque bien es cierto que prácticamente todas las formulaciones las tenemos claras y ya hoy en día pues, es sota, caballo y rey, ¿no? Cuando aparece un problema específico, pues se ataja ya de una forma más rápida y precisa. Luego vienen los técnicos de sonido, claro. Cuando tenemos que digitalizar 5 cintas de cassette, pues no hay problema, ¿no? Lo hacemos en un momento. Pero cuando son 5.000, ¿no? Y en ese mismo lote pues hay 2.000 discos de pizarra y 50 bobinas, y cuando del archivo te dicen, no, está todo muy bien, está todo bien, estaba guardado en cajas y está impecable. Entonces dices, vale, ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces hacen falta técnicos que pues acometan el proyecto de una forma pues, muy bien estructurada, ¿no? Con unos protocolos de actuación muy claros, porque un técnico pues, hace su trabajo bien cuando se le dan unas pautas y unas instrucciones muy precisas, ¿no? Pues, si no, pues claro, al final se ve bloqueado, como todo el mundo, ¿no? Como todos los trabajadores. Y para realizar ese trabajo eficientemente en un tiempo que suponga un beneficio para la empresa, pues tiene que haber una logística muy bien estructurada, ¿no? Y esa es otra complicación, ¿no? A veces pues visito instituciones porque me invitan y bueno, pues hay un técnico haciendo su trabajo con toda la dignidad del mundo y con toda la profesionalidad que tiene, por supuesto, pero claro, un disco de pizarra puede llevarle 3 días y yo lo entiendo, ¿no? Que bueno, pues hace su trabajo de la forma que mejor considera o que mejor sabe, pero 3 días para un disco de pizarra es algo inviable en una empresa, ¿no? Nosotros tenemos capacidad, voy a hablar mucho de mi empresa, no quiero que suene arrogante ni mucho menos, pero claro, tengo que hablar de lo que yo conozco, ¿no? Comenzamos trabajando pues unos poquitos discos de pizarra al día y hoy en día tenemos capacidad para producir eficazmente 150 discos de pizarra al día, lo cual no está mal, ¿no? Y lo mismo con cintas de cassette, con bobinas magnetofónicas y con archivos audiovisuales menos porque el tiempo de procesado, de renderizado es mucho mayor. ¿Hay alguien experto aquí en audiovisuales? Es técnico de sonido, pero en audiovisuales no. Bueno. en vídeo me refiero. Bueno, pues básicamente los profesionales con los que comencé al principio de esta andaina pues fueron ellos. Y luego viene la parte del equipo, ¿no? Del equipo, digamos, técnico, del equipo físico, de cómo llevar a cabo una digitalización lo más rigurosa posible y con qué material, ¿no? Entonces también tuve la suerte de contar con otro amigo, en este caso, que es un técnico audiófilo. Y los audiófilos son unas personas muy peculiares, ¿no? Porque no les vale nada. Y lo que le vale hoy, mañana no le vale. Entonces, claro, ha sido una inversión constante durante años de miles y miles y miles de euros, ¿no? Mi mujer me dice, siempre bromeando, dice, podríamos tener un piso en la Gran Vía de Madrid, con toda la atrapallada, ¿eh? Atrapallada es una palabra gallega, yo creo, ¿no? Que tienes aquí montada y tal. Y digo, sí. Porque además ocurre una cosa, como empresa tú desgravas una serie de gastos siempre que te den una factura, pero es que en este mundo hay muy poquitos aparatos que se vendan con factura, ¿no? Porque son todos
pues reproductores muy antiguos, muy obsoletos, o incluso reproductores modernos como el Archeophone, que se fabrica, o se fabricaba, yo creo que ya no se fabrica, que es el reproductor de cilindros de cera, se fabrica en Francia, pero la ley francesa permite que se considere como algo artesanal y se pueda vender sin factura. Entonces, claro, estamos hablando de entre los mandreles, el equipo y tal, no sé qué, casi 30.000 euros de broma, ¿no? Y no hay factura. Lo mismo ocurre pues, cuando compramos un magnetófono Studer, ¿no? Pues no sé, un A810, ¿no? Que es el buque insignia, o el A820 o el A80 de Studer, uno de los mejores fabricantes del mundo en reproductores de bobina magnetofónica, y resulta que se venden por 20.000, 30.000 euros, pero sin factura. Entonces te lo comes. Dices, bueno, me compraba un coche que el mío se lo ha llevado la riada. No. Bueno, de aquí también un abrazo a la gente de Valencia por toda la situación que están pasando. El otro día he podido contactar con dos amigos con los que trabajo habitualmente también, ¿no? Bueno, pues dicho esto, os he traído una serie de formatos curiosos con los que habitualmente trabajamos y que os quiero invitar a que los toquéis. Son míos, no pasa nada si rompe. Los podéis manosear. Hay unas técnicas de cómo se deben de coger, cómo se deben de manipular, pero en este caso no pasa nada. Los he llevado a otras charlas que me han invitado, o sea que los podéis tocar con los dedos llenos de grasa. No os preocupéis, podéis destriparlos, toquetearlos, de todo tipo. Y me gustaría que lo hicieseis antes de seguir con esto, ¿no? Porque es importante ver un poco los tipos de formatos que nos podemos encontrar en cualquier archivo. Sí que es verdad que muchos son específicamente americanos, salieron para el mercado americano, pero también es verdad que muchos emigrantes pues, los han traído aquí, ¿no? Yo soy de Galicia y gallegos pues ahí hasta en la luna. Y es verdad que nos han llegado muchísimos archivos muy curiosos pues, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y eso todo pues, había sido importado de Estados Unidos, aunque también trabajamos para Estados Unidos, ¿no? Y es posible que los que trabajáis en archivos públicos o privados, pues os encontréis con muchísimos formatos como los que yo traigo aquí, ¿no? Actualmente nosotros tenemos capacidad para digitalizar correctamente, y luego voy a matizar la palabra correctamente, 114 formatos diferentes de audio y de vídeo, que no son pocos, ¿no? Hay más, hay más. Y todos son susceptibles de digitalización. Entonces, os voy a dejar unos minutillos para que podáis moveros por la sala si os apetece, tocar los formatos, y los que prefieran estar sentados o no sentados, pues os invito, y no es publicidad, a que entréis en Audio Vídeo Restauración, porque aquí tenéis la clave para saber cómo se llaman estos formatos, ¿no? En las cintas de cassette, desde el móvil podéis acceder, os vais a más información y aquí tenéis pues una galería lo más digna posible que hemos podido hacer, y si pulsáis encima pues tenéis el nombre de pues, varios formatos en cinta de cassette. También tenéis algunas fotos del estudio y algunas peculiaridades. Lo mismo si os vais a discos de pizarra. Aunque pone discos de pizarra, es simplemente por los metadatos para que se encuentre en los buscadores de Google y tal, ¿eh? Pero son todo tipo de discos. Así que si pulsáis en ese apartado, pues os vais a encontrar los nombres de cada uno de los discos, incluso fotografías algunas fotos curiosas de nuestros estudios. Entonces, os dejo unos minutillos para que podáis sobetear y nos sentamos y continuamos. Hay una serie de variedad importante de cintas de cassette. Nosotros trabajamos 34 formatos distintos de cinta de cassette.
De discos hay también unos cuantos, he traído unos poquitos porque no tengo margen, ¿no? Para cilindros de cera, que es el formato más antiguo, se le llama de cera, aunque son cilindros de audio, porque hay de todo tipo, os he traído un par de ellos. Bobinas magnetofónicas, que son los sucesores de las grabaciones en hilo de acero, que también habéis podido ver ahí, que es como un hilo de pescar, ¿no? Pues contiene grabación de audio y de muy buena calidad, por cierto. Y os he traído también una cinta de bobina en papel, que es, digamos, el origen, ¿no? de la cinta magnetofónica actual, que, por cierto, hoy en día se vuelven a fabricar magnetófonos de muy alta precisión y muy alta calidad, ¿eh? Se pueden comprar a muy buen precio, cerca de entre 10.000 y 20.000 euros, para el que le guste. Eso sí, tenéis que darle las especificaciones exactas de lo que queréis. Full track, half track, quarter track, las velocidades, si queréis 3, 3/4, 7,5, 15, luego vais a ver un poco el caos que es todo esto, ¿no? Pero vamos a empezar por lo más fácil, que son las cintas de cassette. Y no sé si aquí hay gente tan mayor como yo, pero yo cuando era pequeño pues es lo que escuchábamos, ¿no? Las cintas de cassette y los discos de vinilo. Y las cintas de cassette, pues, claro, cuando uno se plantea digitalizar una cinta de cassette, dice, eso es muy fácil, eso es muy fácil. O sea, me compro un reproductor por eBay y le estoy haciendo demasiada publicidad a eBay hoy aquí. Y le damos al play una tarjeta capturadora y tal, y ya está, y digitalizo. Y es verdad, ¿no? Es verdad. El problema es cuando lo queremos hacer de forma rigurosa y precisa, ¿no? Es decir, lo que está conservado en esa cinta de cassette que sea exacto o fidedigno a lo que en su día se grabó. Hace poco tiempo me llaman de un archivo muy conocido y me dicen, es que mira, tenemos un problema porque nos han digitalizado una cinta de cassette y es de un cantaor flamenco y el cantaor vive y dice que esa no es su voz. Y claro, ¿cómo no va a ser su voz? Dice, no, esta no es mi voz. Y efectivamente, pues le había pedido, oye, ¿me puedes enviar la grabación? ¿Me puedes enviar la cinta? Y tal, no sé qué. Y efectivamente la reproducimos. Había casi un tono de diferencia entre el sonido de la grabación digitalizada y el audio real, ¿no? Entendemos que en el momento que se ha hecho la grabación era un momento donde las pletinas de cassette estaban en su auge y si alguien quería hacer una grabación con cierto rigor, pues tenía un equipo medianamente decente, seguramente en muy perfecto estado, con las poleas perfectamente lubricadas y en buen estado, sin desgaste ninguno. Entonces, bueno, se graba, digamos, en principio como debiera grabarse, ¿no? Pero claro, luego pasan pues 30 años o 20 y pico años y lo reproducimos con un aparato que creemos que está en perfecto estado porque el que nos lo vende dice que está impecable, pero hay una serie de parámetros que ya son dudosos, ¿no? Que estén, y eso es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, primeramente, os traigo un pequeño croquis. Hay cosas que están sacadas en inglés, pero bueno, os las voy a comentar, porque es un compendio de información, creo que relevante, que nos va a hacer falta para entender cómo funciona algo tan sencillo como una cinta de cassette compacta, ¿no? Que es el nombre que llevan las cintas de toda la vida, que cuando nos llaman a veces, tengo una cinta de toda la vida, pues es esta, la cinta de cassette compacta. Porque, como os digo, hay 34 tipos de cintas de cassette diferentes, ¿no? Y lo primero que os pongo aquí es las curvas de compensación de ecualización. Cuando se graba una cinta de cassette o cuando se graba un disco de vinilo o un disco de pizarra, no se graba con una ecualización plana. Es decir, nosotros, para hacernos una idea, los que a lo mejor no tienen mucha información sobre esto, ¿no? Cuando escuchamos el sonido, en nuestros oídos técnicamente podemos escuchar entre los 20 hercios y los 20 kilohercios, que es la respuesta de frecuencia de un CD de audio, y se escucha, en teoría, todas las frecuencias niveladas en base a lo que se conoce como las curvas isofónicas. Es decir, nosotros vamos a escuchar pues,
una serie de ecualización de frecuencias balanceadas de tal forma que ni los graves estén disparados ni los agudos estén disparados, ¿no? Si se graba de una forma lineal, para explicarme. Y luego, cuando lo reproducimos en nuestra casa, pues en función del equipo que tengamos, pues lo vamos a escuchar pues con los graves más saturados, los agudos más saturados, porque nos gusta más el agudo, le subimos al treble, ¿no? Y el treble es una frecuencia precisa, 12 kHz, 13 kHz, 11, lo que sea, y la excitamos porque nos gusta ese brillo, ¿no? Bueno, pero si no le tocamos a nada, en función del equipo que tengamos, deberíamos de escuchar el sonido tal cual está. Bueno, pues cuando se graba una cinta de cassette, las máquinas, los grabadores, imprimen una curva específica de grabación que luego, cuando se reproduce la curva contraria para que el sonido quede plano, ¿no? Lo mismo ocurre con los discos. Si grabásemos el bombo de una batería en un disco, la aguja tendría que hacer un movimiento tan fuerte que saltaría. Entonces, lo que se hace es una curva donde se corta el grave, pero luego en la reproducción se le mete grave. ¿Dónde se mete esa curva en un disco de vinilo? Pues en la entrada del amplificador que está detrás, que pone fono. Si nosotros conectamos el tocadiscos que tenemos en casa en una entrada que no sea fono, vamos a ver que primero va a sonar muy bajito, porque no tiene la impedancia adecuada para reproducir el sonido captado por la cápsula del tocadiscos, y luego le falta la curva de ecualización RIA, que es la curva más estandarizada para discos de vinilo, pero hay infinidad de curvas. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan las cintas de cassette. Y en las curvas de ecualización en las cintas de cassette se miden básicamente con dos parámetros, las de 70 microsegundos y las de 120 microsegundos, ¿no? Aquí tenemos 4 tipos de cintas de cassette, que las tenéis allí, por cierto, y en la parte superior, en la parte de abajo, como queráis llamarle, pues tiene unas pequeñas marquitas que es lo que hace que el reproductor detecte, y ahora depende del tipo de reproductor, no todos tienen este detector, la curva de ecualización que debe de llevar esa cinta. Y eso va a generar una respuesta de frecuencia, una señal ruido, una relación señal-ruido y una serie de parámetros diferentes que si no lo tiene. Entonces, si utilizamos un reproductor que no es el adecuado para la cinta que tenemos en nuestras manos, pues ya estamos tergiversando algo. Puede ser mucho o poco, puede ser relevante o no, pero estamos tergiversando información, ¿no? La de tipo 4, que es de partículas de metal, es la última formulación de cinta que ha salido al mercado. Era costosísima, yo recuerdo que costaba incluso más que un CD de audio, ¿no? Pero la calidad de grabación y la relación señal-ruido pues era excelente. Pues tiene estas marquitas, estas pestañitas que se quitaban cuando queríamos que no se grabase, las pinzábamos y entonces ya la cinta no se podía grabar. Las cintas comerciales no traen estas pestañitas de los lados. Como podéis ver, las traen las 4 cintas, ¿no? Pero además trae estos huecos y estos huecos centrales donde un reproductor que lea cintas de metal pues tiene unos sensores encima, mecánicos, detecta que se pueden bajar y automáticamente le aplica la curva de 70 microsegundos. La de tipo 3, veis que no tiene ninguna muesca especial, pero tiene una formulación química diferente, que ha resultado ser un desastre, porque es una cinta con un compuesto de ferrocromo, tenéis también una ahí, y a lo largo de los años se ha detectado que se degradaba por delaminación. Luego vais a ver alguna imagen. Entonces, directamente lo que es la formulación química, el binder se suelta de la base de poliuretano y se destroza. Es decir, todas las grabaciones en cintas de compact cassette de tipo 3 pues tienen un porcentaje altísimo de sufrir delaminación. El tipo 2 es la cinta de cromo, que ya era pues todo un éxito, ¿no? en los 80 y en los 90, porque ofrecía una respuesta de frecuencia mucho más alta que la de ferro, la de dióxido de hierro, que es esta, la número 1, y además permitía
unas altas vías, es decir, podíamos grabar con una imprimación magnética muchísimo más alta, con lo cual la calidad resultante de sonido pues era muy, muy buena, ¿no? Y por último, pues la tipo número 1, que es la que se utilizó habitualmente para las cintas comerciales. Todas las cintas comerciales que hay en el mercado, o que había en el mercado, son de tipo 1. Problemas que nos encontramos en las cintas de cassette, ¿no? Pues son prácticamente los mismos que nos encontramos en una bobina magnetofónica. El más dañino, desde mi punto de vista, aparte de la delaminación y las roturas, obviamente, pues es el moho, los hongos. Porque para poder digitalizarla correctamente y que no se produzcan dropouts en la información, es decir, que no se escuchen pérdidas de información mientras se reproduce, ¿no? Ese sonido, que falta algo ahí, pues hay que limpiarlas. Entonces, dependiendo de la gravedad de la contaminación que tenga la cinta, pues va a llevar más tiempo o menos tiempo. ¿Qué ocurre con este problema? Pues que no hay una maquinita que nosotros metemos la cinta y la limpie. O sea, tenemos que buscarnos un poco la vida. Entonces, tenemos que desarrollar nosotros con un aparato pues que no utilizamos para digitalizar, una pletina o tal, pues meterle una serie de rodillos específicos para limpiar sin que dañen la capa de aglutinante con el dióxido de hierro. Luego vamos a ver cuando se acometen digitalizaciones en concursos, ¿no?, públicos, pues que a veces aparecen cosas muy curiosas. Dice, para digitalizar esto, en caso de que tengan problemas, se procederá mediante el uso de máquinas automatizadas para su limpieza. Y digo, que me digan dónde están y yo me compro una. No existen, no existen. O por lo menos yo no las conozco. Aquí tenemos, esto es una cinta VHS, es exactamente el mismo problema. Los hongos, pues por exceso de humedad, por contrastes de temperatura, pues se van adueñando de lo que es el aglutinante y pues van anidando y campando a sus anchas, ¿no? En función del tiempo de exposición y de la conservación, pues el daño se puede hacer incluso irreversible, ¿no?, en algunos casos. Porque llega un momento que la cinta se puede pegar directamente. Las roturas, es muy fácil encontrarnos cintas de este estilo, ¿no? Nosotros trabajamos con este material todas las semanas. Es decir, nos llegan cintas pues que, bueno, las metemos en una pletina que ya los rodillos ya están gastados, están deteriorados, los cabezales no están ajustados y nos la trilla, ¿no? Y una vez que se trilla, pues claro, tenemos un montón de problemas. Aquí no sé si se ve muy bien, pero si os fijáis hay partes delaminadas ya. Es decir, ahí ya no hay posibilidad de recuperar la información, ¿no? Imaginaros que pues en esta grabación aparecía la voz de alguien, pues personaje histórico muy importante. Bueno, pues ya no podemos recuperar esos fragmentos, ¿no? Es imposible, absolutamente imposible, ¿no? Si tiene humedad, moho, síndrome pegajoso, luego os lo comentaré, sí que hay formas de tratarlas y sí que se puede recuperar satisfactoriamente, pero si se delamina, pues ya no. Es el caso que le ha pasado a esto. Aquí tenéis una cinta de ferrocromo. Como veis, pues ha sido una formulación química que en teoría prometía pues una respuesta de frecuencia de muy alta calidad, pero con los años pues se ha descubierto que ha sido un fracaso, ¿no? Luego vienen este tipo de cintas que a nosotros también nos llegan muy a menudo, porque no son fáciles de reproducir, son las cintas de 180 minutos, ¿no? Si os fijáis aquí, dicen normal bias, quiere decir que la imprimación magnética es normal, es decir, la más baja calidad posible, ¿no? Y luego nos pone EQ 120 microsegundos. Esa es la ecualización de respuesta de salida del aparato. Es decir,
necesita para reproducirse una ecualización tipo 1 de 120 microsegundos. ¿Cuál es el problema con las cintas de cassette de 180 minutos? Pues que en la misma carcasa, o sea, en el mismo molde, tenemos que meter más rollo de cinta. Entonces, si una cinta de 60 minutos, que es el estándar habitual, pues tiene 45 o 50 micrones, dependiendo del aglutinante que lleve, esta va a llevar 15 micrones. Y eso supone una serie de problemas a la hora de digitalizar. Normalmente los reproductores profesionales de alta calidad, los que se denominan high-end, llevan 3 motores y llevan 3 cabezales. La tensión de esos reproductores y de esos motores es una tensión mucho más alta que otros reproductores, pues a lo mejor más corrientes o de menor calidad, pero que a lo mejor son más idóneos para reproducir estos, siempre que el rodillo de tracción esté en buen estado y toda la mecánica esté perfecta, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es que nos lo va a trillar, que es lo habitual, ¿no? Para proceder a digitalizar una cinta de este tipo, no podemos cogerla y meterla directamente en el aparato, porque podemos encontrarnos incluso teniendo el reproductor adecuado con montones de problemas. Entonces, lo ideal es someterlo antes a un control de temperatura y de humedad en una cámara de estabilización, ¿no? Que es, bueno, luego os hablaré de ello. Es algo hoy en día muy fácil y barato de encontrar. Y, por supuesto, la sala aclimatada a una temperatura ambiente. Parecen cosas muy obvias hoy en día, ¿no? Pero es que hace 20 años no era tan claro esto, ¿no? Entonces cometíamos muchos errores de ese estilo y luego los resultados eran tremendamente nefastos y nos preguntábamos por qué, ¿no? Y estamos hablando de cintas de cassette, ¿no? Luego viene ya el apartado más técnico con los reproductores. ¿Cuál es el reproductor ideal y cuál no es el ideal? Entonces, os he traído aquí algunos parámetros que nos pueden servir de ayuda, ¿no? A ver si soy capaz de... Bueno, esto es un extracto de las especificaciones de uno de los mejores reproductores que existe en el mundo, de los más caros. Hoy en día se pueden encontrar por auténticas barbaridades, 20.000 euros. Es un reproductor de cassette, de cintas de cassette, de toda la vida. Os tengo luego algunos precios ahí para que veáis también, ¿no? Pero lo que me interesa enseñaros es cómo está construido este tipo de reproductor y luego ya nosotros, en función de nuestro presupuesto y de una serie de cosas, pues escogemos un reproductor o otro, ¿no? Pero por lo menos saber qué es lo que se debe de tener en consideración a la hora de escoger un reproductor. Lo más interesante de esto es que tiene, bueno, 4 canales, son 2 estéreo para cada lado, ¿no? Las cintas de cassette se giran, cara A y cara B, y tiene 3 cabezales, de borrado, de grabación y de reproducción. En cuanto a los motores, este aparato concreto está regulado por cuarzo. Entonces, claro, la precisión es absoluta, ¿no? Dice que brushless, es decir, no tiene escobillas, no tiene, o sea, es un torque superlineal, tiene un motor capstan, que es el que mueve el mecanismo, y luego tiene 2 motores para las bobinas, ¿no? Para que mueva las bobinas. Tiene corrector de azimut automático, que eso es una bendición, ¿eh? El ajuste del azimut, el cabezal, con la cinta, para que la respuesta de frecuencia sea precisísima. Luego tiene un bow y un flutter. El bow y el flutter es el trémolo que genera una cinta, ¿no? Cuando nosotros pasamos la cinta con los motores por los cabezales, si esos motores no van precisos, se va a producir un tembleque, ¿no? Va a haber una oscilación. Bueno, pues esta mecánica nos promete un bow y un flutter menor de un 0,019%. Luego la respuesta de frecuencia, es decir, que
frecuencias podemos conseguir en una cinta máximas si las reproducimos en esta máquina, ¿no? Y nos dice que hay entre 20 hercios y 22 kilohercios. Es decir, un CD de audio nos ofrece entre 20 y 20. Pues esta pletina nos da entre 20 y 22. Supera el CD de audio, ¿no? Bueno, luego tiene Dolby C, Dolby B, tal. Y tiene una distorsión armónica, es decir, el amplificador de salida que contiene esta pletina integrada es menor de un 0,8%, lo cual es espectacular, ¿no? Bueno, vamos a compararla con una pletina también de muy buena calidad, pero ya no tan high-end como esta, ¿no? Ya la respuesta de frecuencia ya no es entre 20 y 22, es entre 30 hercios y 14 kilohercios. Es decir, ya nos estamos perdiendo unos cuantos kilohercios ahí, ¿no? El Bowie Flutter es de 0,25. Cambia mucho, ¿no? Y la distorsión armónica total es de un 3%, lo cual es una exageración, ¿no? Bueno, pues es una pletina que nos podemos encontrar en cualquier equipo de digitalización de muchas instituciones, ¿no? Y no está mal, repito, pero hay que verlo siempre en perspectiva, ¿no? Y compararlo. Algunos pequeños apuntes sobre qué tenemos que considerar a la hora de ajustar una pletina. Una de las partes más importantes, y es lo que nos destroza las cintas, son los rodillos de tracción, los pinch roller, ¿no? Que van contra el capstan. Hay un eje que gira permanentemente y cuando le damos al play, mueve el mecanismo y aprieta la cinta contra el capstan. Y esos son los pinch roller, que se degradan sí o sí, es decir, es imposible mantener una pletina conservada 30 años o 20 años o 15 años sin que esa goma de caucho pues esté degradada. Sí, absolutamente imposible. Es el paso del tiempo, ¿no? Os traje aquí un pequeño vídeo. Okay, guys. I'm measuring wow and flutter. Aquí tenemos un medidor que nos marca la desviación en la velocidad y aquí tenemos uno que nos marca el bow y el flutter, ¿no? de la cinta cuando pasa. 03150, wow and flutter 0.02625, which is in range when we installed pinch rollers. Nothing changed after a couple months and hundreds of hours. So far, quality is very good, and I'm quite happy. So you only see yourself. Ahí tenéis el pinch roller. That's rollers there. I didn't clean them up yet. You see, they almost don't collect tape residue. Even if they're like more than 100 hours. Normalmente estos rodillos son de color negro y estos son unos rodillos especiales que se pueden comprar hoy en día, pero cada pletina lleva un rodillo específico. Es decir, si tenemos un modelo de pletina, pues Sony, por decir una marca, lleva un rodillo con unas medidas específicas y un ancho específico, ¿no? El tema del azimut. ¿Cómo se controla el azimut en una pletina? Bueno, este es uno de mis ingenieros preferidos. A veces me repara material, está en el Reino Unido y es espectacular. Aquí lo que está calibrando, sobre todo de equipos de vídeo, porque en España ya os digo que es casi imposible repararlos. Y aquí está calibrando el azimut de una pletina. Which should be a more stringent test. Let's just do a quick measurement of the frequency. Yep, 10 kHz. La cinta que veis ahí es exactamente esta cinta. Es una cinta de calibrado de pletinas, ¿no? Está certificada, que ha sido grabada con precisión en un reproductor y emite unas frecuencias precisas y que si nuestro reproductor está en buen estado, pues tendría que dar unos niveles de salida como se piden aquí, ¿no?
con el osciloscopio lo que está midiendo es que el azimut, el cabezal, el giro del cabezal, esté en el punto preciso para poder And then digitalizarlo later again, correctamente. there's 15 kilohertz. Ahora está con la frecuencia de Now, if we 15 went straight kHz. to the 15 kilohertz to set the azimuth, the risk is that you could be a whole cycle out. So you need to start with a lower frequency to make sure you're basically in. Because here, for example, they look 180 degrees out, so you wouldn't know which way to adjust it to get the frequency, to get the two lined up. So it's important to start with a lower frequency. Bueno, ya vemos que ahí tenemos una serie de problemas. Luego está la cuestión que yo realmente no he visto ningún pliego público, y es el nivel de referencia en las grabaciones, ¿no? Cuando nosotros digitalizamos un archivo, sacamos varias copias. Ahora os voy a enseñar una copia en alta resolución sin tocarla nada, es decir, el bruto. De esa copia se saca una copia máster que por tradición suele corresponder con los 44,1 kHz 16 bits, que es el estándar C de audio, y luego se saca una copia de uso en MP3 para poder subir a las redes, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos aquí el archivo de Navarra, por ejemplo, pues tenemos una grabación en una cinta de cassette, un documento sonoro con mucho valor, y queremos preservarlo tal cual fue grabado, ¿no? Es decir, es, digamos, una fotografía de un cuadro, y el cuadro no lo podemos exponer porque no tenemos espacio, pero queremos hacer una fotografía fidedigna. Si el cuadro tiene polvo, queremos que se vea el polvo. Si el cuadro tiene un rascazo, que se vea el rascazo. Esa sería la copia bruta. Tiene que ser una resolución muy alta. Normalmente se estandarizó en 96 kHz 24 bits, aunque hay muchas cosas que hablar sobre eso. Luego os comentaré a ver si hay tiempo. Pero luego queremos una copia de uso, una copia que podamos mostrar al interesado, ¿no? o publicar en las redes. Y de ahí viene la copia máster. Esa copia máster tiene que ser audible, tiene que estar editada, tiene que sonar presentable. Se le eliminan los ruidos, luego vamos a hablar de los típicos ruidos que nos podemos encontrar. Y esta copia máster se le llama máster y viene de los máster con los que publicábamos los CDs. Hoy en día esta copia máster yo me atrevería a decir que casi queda obsoleta, porque pasamos directamente a la copia en MP3 o en cualquier formato, FLAC o cualquier otro, ¿no? Que es la que, digamos, nos interesa publicar o que se pueda escuchar, ¿no? El audio que podemos encontrar en Internet, audio de muy alta calidad, pues está codificado en MP3, en FLAC, en ALAC, en el códec que queramos, y tenemos de muy alta calidad y de muy baja calidad, ¿no? Pero, claro, en una copia, digamos, de un archivo que tenga pues 120 años, necesitamos que eso sea audible, que se escuche dignamente, si es archivo de la palabra, que se escuche claramente, nítidamente, y que podamos, pues, interpretar lo que ahí se dice, ¿no? Y ahí viene el problema de los niveles de referencia. Cuando nosotros sacamos la copia máster y la copia MP3, ya estamos trabajando con archivo digital, entonces tenemos que utilizar unos medidores digitales. Y el medidor digital, técnico de sonido lo sabrá, se mide en escalas de decibelios full scale, dBFS. Entonces, el máximo nivel en esa escala es el 0. Si nos pasamos del 0, clipea y suena distorsionado. Pero cuando trabajamos con audio analógico, la cosa cambia. Entonces tenemos distintos niveles de referencia. Los dBU, los dBV, normalmente son +4 para sistemas profesionales y -10 dBV, +4 dBU y -10 dBV con V mayúscula, porque luego hay la V minúscula, para sistemas domésticos. Es un poco caótico, que luego os daré también información sobre eso. Entonces, claro, cuando nosotros sacamos la copia de archivo, algo que siempre se suele colar es el nivel de referencia. Es decir, si yo tengo una grabación en una cinta de cassette
con un nivel de salida de audio más alto, más bajo, y lo reproduzco con una pletina de cassette que tiene una salida con un nivel de referencia menos 10 dB, por ejemplo, porque es una pletina doméstica y tiene unas salidas RCA, las típicas RCA de toda la vida, pues el nivel de entrada en la tarjeta de sonido tiene que estar correlativo a ese nivel de salida, tiene que estar ajustado a menos 10 dB en este caso, y la imprimación digital que se saque de esa muestra va a tener ese nivel de sonido a ese volumen concreto. Si yo modifico ese proceso, a mí me va a sonar más alto o más bajo, pero no voy a tener ninguna escala de referencia. No sé si soy claro, ¿no? Es un poco, no sé qué ejemplos puedo poner para entenderlo cómodamente. Si yo hago una fotografía de esta sala y quiero dejar constancia en esa fotografía, en mi foto, con mi móvil, del nivel de intensidad lumínica que emiten estos focos, mi móvil me lo va a modificar, porque no es un móvil que tiene una cámara preparada para dejar constancia de este nivel lumínico. O sea, en mi móvil a lo mejor se va a ver muchísima luz que no está en la sala. O, todo lo contrario, se va a ver una fotografía súper oscura, porque el sensor que tiene pues, no es capaz de captar esta luz o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si yo luego eso lo quiero dejar constar como un documento fidedigno, pues no tiene ningún valor. Porque, a ver, usted ha dado una conferencia en un sitio que tiene esta intensidad lumínica, mire usted, está en la intensidad lumínica, y dirá, ah, qué bien. No, eso no es verdad, es mentira. No es esa la intensidad lumínica. Con el audio ocurre exactamente igual. Es decir, ya partimos de una copia que tiene un nivel de referencia totalmente descompensado. Entonces vamos a hacer un máster sobre un nivel de referencia que no es el real. La relación señal-ruido no va a ser la adecuada y además, como hemos visto antes, a lo mejor estamos usando una pletina pues, que no tiene el espectro de frecuencia que tiene la grabación que hemos utilizado. Si hacemos una grabación que nos puede llegar a dar 22 kHz y lo estamos reproduciendo en una pletina que como mucho nos da 14 kHz de respuesta de frecuencia en agudos, pues nos estamos comiendo información, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedan los problemas, ¿no? Los mecanismos. Aquí veis pues, dos pinch roller que están totalmente desgastados, ¿no? Y eso nos va a generar pues, una serie de problemas en la tracción, que sobre todo va a ser ese trémolo, que va a quedar constancia en la copia de archivo y en el máster también. Puede ser más o menos exagerado. A veces auditivamente pues, es muy, muy inapreciable, porque nuestros oídos no lo captan, pero sí que es verdad que eso luego se puede medir. Es decir, nosotros podemos coger esa grabación, meter unas salidas a un medidor y saber el grado de trémolo que tiene. Elementos que se deterioran en una pletina normal. La Nakamichi decíamos que tenía unos motores síncronos sin cepillos, pero la mayoría de las pletinas tienen este tipo de poleas, ¿no? Que se deterioran. Aquí veis, por ejemplo, una que está ya cuarteada. No sé si se ve porque yo... ¿Os tapo mucho la imagen? Bueno, pues esto con el tiempo se deteriora y no solo con el tiempo. Lo que os decía antes, la importancia de mantener una temperatura en la sala constante permanentemente es fundamental porque estas poleas de caucho se estiran o se dilatan. Entonces, automáticamente ya se está modificando el giro del motor con el mecanismo, ¿no? El 90 y pico % de las pletinas utilizan este tipo de poleas. Entonces, si nosotros tenemos una pletina, con este tipo de poleas en una sala que durante el verano tenemos 40 grados y durante el invierno tenemos pues, 3 grados, aunque luego encendamos el aire acondicionado o encendamos la calefacción, va a haber una fluctuación que nos va a modificar ya automáticamente todo el calibrado del tal. Y eso se da. Es decir, es habitual encontrar archivos que se encuentran en bajo cubierta. Durante el verano, pues la gente se va de vacaciones y si entras ahí es un horno. Eso se da. O sea, es algo muy habitual, un desmagnetizador para desmagnetizar los cabezales, algo fundamental, ¿no? Cada X horas de uso, los cabezales pues, que tienen
una cabeza, valga la redundancia, de ferrita, roza contra las partículas de dióxido de hierro, de dióxido de cromo, de metal, de ferrocromo, de las cintas, y lo que van es imprimiendo un magnetismo desconfigurando lo que el cabezal es capaz de reproducir, y para eso hay que desmagnetizarlos cada ciertas horas, ¿no? Aquí os he puesto cada 500 horas de uso. Depende, yo prefiero desmagnetizarlo antes y no pues estropear trabajos, ¿no? Va a producir una serie de errores en la digitalización del archivo bruto que pues ya estamos faltando a la veracidad. Perdón. Las cintas de tonos profesionales para calibrado, ¿no? Este tipo de cintas. La verdad es que no es muy complicado de encontrarlas hoy en día, pero sí que es difícil encontrar este tipo de cintas en una institución o en una empresa que se dedica a digitalizar cintas de cassette. Entonces yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Vengo a exponer problemas, ya lo he dicho al principio, ¿eh? Bueno, luego tenemos las cassettes con sistemas de reducción de ruido recíproco. Y aquí viene otro problema añadido a la cinta de cassette compacta de toda la vida, ¿no? No todas las cintas de cassette tienen una respuesta lineal o no se graban de una forma lineal sin que haya un compounder y un expander en reducción de ruido. Y hay varios tipos. Tenemos básicamente las comerciales habituales que nos podemos encontrar hoy en día, traen lo que se llama el Dolby B, el Dolby C e incluso hay algunas que traen el Dolby HX Pro. Bueno, esos Dolby realmente no sirven para nada. Es decir, es un reductor de ruido que no afecta en absoluto a ninguna frecuencia intermedia, simplemente para quitar el hiss de cinta, el ruido de cinta, ¿no? Pero sí que hay otros Dolby, y no se llaman Dolby, en el caso de las platinas de cassette, que sí afectan a las frecuencias, porque utilizan unos compresores expansores multibanda que lo que hacen es calibrar, detectan el ruido y lo calibran, lo podemos calibrar nosotros también, para que cuando se grabe la imprimación de ruido sea infinitamente menor en las cintas, sobre todo de mala calidad, y cuando los escuchemos, las reproduzcamos, pues expanda, o sea, decodifique ese codificado inicial y lo volvamos a escuchar otra vez plano, pero sin ruido. Entre ellos está el patentado por Toshiba, que es el Adres, el sistema Adres, y el de Telefunken, el Hi-Com, ¿no? Os traigo también aquí algo relativo al filtro MPX, que traen muchas pletinas profesionales, pero el filtro MPX es una cuestión totalmente aparte. Lo meto aquí en el medio para explicaros lo que es, pero es otra cosa aparte. Os voy a poner un pequeño vídeo sobre estos formatos. A ver si no me sale ninguna cosa rara en YouTube. Y así lo vais a entender mejor. Os explico un poco cómo funciona el Aurex, el sistema Adres de reducción de ruido. Esta caja que está encima es el sistema de reducción de ruido. Como veis, aquí tenéis el conmutador de que está activo. Os voy a pasar así un poco para que veáis. Este es el Sanyo Super D, es otro expansor compresor recíproco, es decir, si no lo utilizamos en cintas que han sido grabadas con ese sistema, pues el sonido sale totalmente desfigurado.
Y este es el Hi-Com, que fue patentado originalmente por Telefunken. Bueno, con esto lo que quiero transmitir es que hay muchísimas cintas de muchísima gente que ha sido grabada con cualquiera de estos sistemas de reducción de ruido. Y son, como digo, sistemas recíprocos. Si pensamos en bobinas magnetofónicas, equivaldría a lo que es el Dolby A, o el Dolby SR, o el DBX. Es decir, si tenemos una bobina magnetofónica, luego hablaré un poco de las bobinas, y fue grabado con Dolby A y nosotros lo reproducimos en un aparato que no tiene Dolby A, el sonido no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, se escucha, obviamente, pero la fidelidad del origen a lo que estamos digitalizando es cero patatero, ¿no? Bueno, pues con las cintas de cassette pasa un poquito lo mismo. Luego tenemos el filtro MPX y me ha parecido muy interesante este vídeo que os traigo porque está muy bien explicado. A ver si YouTube no me lo cambia. Continuing adventures of audio component features that nobody can seem to figure out. Vamos a ver lo que es el... A ver si os lo encuentro por aquí. La imagen, donde aquí la tenéis. This is the... Bueno, en este espectrograma... I'm not using one of my higher quality 0 to... Ahí está. Bueno, muchísimas platinas de cassette profesionales traen un filtro que se llama MPX. Este filtro fue diseñado para realizar grabaciones de radio de FM. La emisión en estéreo en la FM lleva un piloto, la subportadora piloto de la frecuencia está en los 19 kHz, que es esta banda que veis aquí disparada. Entonces hay muchísimas platinas que traen un conmutador y lo que hacen es, esa banda se la cargan, o sea, la reducen pues en 40, 50 decibelios y nos quedaría la respuesta de frecuencia plana, ¿no? Tenemos desde los sonidos graves hasta los sonidos agudos, fijaros que aquí tenemos en la banda esa. Realmente es un filtro, quiero decir, no es un sistema de reducción recíproco de ruido, ¿no? Pero si tenemos una grabación de audio en la que aparezca que figura una grabación de radio, es importante que si utilizamos ese filtro quede constancia en el registro de nuestro trabajo. Y ahora os voy a poner una ficha de cómo nosotros hacemos ese registro. Bueno, los principales ruidos en una cinta de cassette, que son también muy comunes en bobina magnetofónica, el hiss, que es el típico soplido, ¿no? Ese sonido de aire que se produce en las frecuencias agudas. El hum, claro, os traigo así un poco esquemático para no liarme mucho y porque lo ideal sería traer el equipo, el ordenador de trabajo y tal, pero son máquinas que no me permiten traerlo. Pero bueno, yo creo que es fácil entendible. El hum es un ruido de baja frecuencia que va por armónicos y que es como si fuese un zumbido sordo, ¿no? Esto nos lo encontramos en muchísimas grabaciones tanto de videocassette como de bobina magnetofónica, como de cintas todo cintas de cassette. A veces coincide con el filtro, con el ruido de corriente que os pongo aquí, DC, y otras veces no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, es un ruido que normalmente se extiende por armónicos. Puede tener 2, 3, 4, 5 armónicos y que para que nos quede limpia la grabación, pues tenemos que eliminar el ruido fundamental y los armónicos. Luego os traigo unas muestras de audio con unas imágenes. Para editar una cinta de cassette, pues es fundamental también, para presentar una cinta de cassette, hacer los cortes, ¿no? La edición de los comienzos y de los finales. Esto se hace con cualquier editor de audio medianamente... bueno, hoy en día hay incluso gratuitos que lo hacen muy bien, ¿no? Nosotros, pues hay estudios que trabajan con Cubase, otros con
con Pro Tools o con otros sistemas de software. Nosotros trabajamos con los dos indistintamente, ¿no? Y hay que cortar esas pistas también, ¿no? Y os traigo aquí unas curiosidades, pues, a modo de que os hagáis una idea de cómo están los precios hoy en día. Por ejemplo, esta Nakamichi 1000 ZXL, en su día costó 1.000 euros, 6.000, lo equivalente a 6.000 euros, 1 millón de pesetas, esta pletina, cuando salió al mercado. Hoy en día pues la podemos encontrar al módico precio de $23.000, el que se quiera meter en eso, ¿no? Es una de las mejores pletinas que hay, pero no nos sirve para todo tipo de cintas, como podéis ver, ¿no? Aquí tenéis una controlada por cuarzo también, muy buena calidad, esta la podemos encontrar en muchos estudios. Nosotros tuvimos un par de ellas, luego nos deshicimos de ellas, luego os explicaré por qué, y a un precio bastante razonable, ¿no? Aquí tenemos una Sony, también de muy buena calidad, la serie TC, que, pues, eso, unos 2.800 euros, nos lo podemos encontrar, ¿no? Esta es la mítica pletina de estudio. Nosotros tuvimos muchas de estas que cuando yo era más joven tocaba en un grupo y hacía grabaciones y tal, y nos daban siempre una copia grabada en una pletina de estas, en una Tascam 122 MK2. Hay la MK1, la MK2 y la MK3. Hoy en día se puede encontrar a unos precios muy bajos, pero ojo, este precio es un precio muy, muy bajo. Nos vamos a encontrar con muchísimos problemas en esta pletina. Los rodillos van a estar mal, seguramente, las poleas van a estar mal, los condensadores van a estar mal, y reparar todo eso nos va a costar muchísimo más que el precio que nos ponen ahí. Es muy, muy difícil encontrar una pletina de estas en buen estado. Estas pletinas son americanas, la marca es japonesa, pero el mercado principal fue Estados Unidos, y cuando las compramos a 110 voltios y las traemos a España, porque a veces puede pasar, ¿no? Y bueno, pues me da igual que la pletina está tal, pero yo quiero pasar unas cintas que tengo en casa, entonces tal. Hay que tener en consideración dos cosas. Primero, el voltaje. Necesitamos un transformador de corriente de 110 a 220, pero luego tenemos otro problema que aún es peor, que es la frecuencia. En Estados Unidos y en Europa la frecuencia de la corriente es diferente, 50 Hz, 60 Hz. Entonces, si no contamos con un conversor de frecuencia, pues la máquina va a sacar algo que no tiene nada que ver con el uso para el que está hecha. Es decir, nos va a cambiar totalmente el sonido, para resumirlo, ¿no? Bueno, y luego viene el tema de los cables, y aquí os voy a dar una sorpresa muy interesante, ¿no? Como os dije al principio, uno de mis colaboradores fundamentales y amigo y gran amigo, que escribía mucho para la revista Scherzo, de audiófilos, Juan Balsa, alguien al que quiero mucho, pues fue un poco el que me aconsejó el material que debería de comprar desde que comencé en esta empresa, ¿no? Y bueno, mi mujer aún no se ha divorciado de mí, pero yo sé que lo odia, ¿no? Porque cuando comenzaba trabajando en esto, compraba unos monitores de audio y llegaba Juan por allí, ¿no? Y decía, oye, ¿has comprado estos monitores? Sí, tal. Entonces, a ver, déjame, ¿qué es esta marca? No sé, tal. Y digo, no, mira, yo lo he consultado en internet, esto es el referente universal en Europa. Ah, vale, pon ahí, tal. Entonces escuchaba un disco, un CD o algo que tal, y de repente, pues, ¡ah! ¡Qué horror! Juan, no me des esos sustos, tío, me acabo de gastar 6.000 pavos en esto. Pero ¿de verdad que no escuchas en la frecuencia de los 6.500 hercios un sonido metálico horrible? Creo que no estoy sordo, no escucho nada. Pero por favor, no me digas que... Es decir, lo que para una persona de este estilo, con esa sutileza, ¿no?, en su interpretación del sonido, es capaz de captar, igual que hay gente que tiene una sutileza especial para la imagen, es capaz de captar esencias en los colores que a otros se nos escapan, pues para mí fue una odisea total,
porque claro, tenía que construir no una sala de digitalización y de edición, sino 4. Y digo, pero a ver, al final opté por decirme, dime lo que debo de comprar. Y entonces me decía, esto, compraba, bueno, os podéis imaginar qué burradas de dinero, ¿no? Amplificadores hechos a mano, con el hombre ahí con las gafas cortando el aluminio, los montando, los no sé qué, los diodos, los tránsitos, auténticas locuras de dinero, ¿no? Y luego venían los cables para interconectar todo eso y sacar el sonido más fiel que pues la grabación nos podía ofrecer. Y ahora viene el tema de los cables. Si os pareció cara la pletina, mirad lo que valen estos cables. Los hay por 1,50 € en el Carrefour. Los mismos, ¿eh? Los mismos. Pero estos son los precios de los cables que hay en high-end, en audio high-end, ¿no? Aquí tenemos incluso algunos un poquitito más caros. Solamente 35.000 euros. Es 35.000 euros, no es ninguna broma, ¿eh? O sea, no os lo pongo aquí como broma, lo podéis contrastar, ¿vale? Bueno, y ahora viene lo que nos podemos encontrar si utilizamos unos cables de corriente incluso, si el reproductor no está perfectamente calibrado, si no hay una concordancia en impedancias, que es algo que también luego hablaré, si me da tiempo, porque me enrollo como una persiana, en los concursos de digitalización. Cuando nosotros sacamos la señal de una pletina y la tenemos que mandar a un conversor de audio, de una pletina o de lo que sea, ¿no? Pues claro, normalmente no está todo pegado en la misma mesa. A veces sí, pero a veces tenemos aquí el aparato y tenemos el conversor pues a 8 metros. No sé si habéis visto la distancia de este metro, de este tal, es 1,5 metros. Bueno, no hace falta gastarse ese dinero, también os lo tengo que decir. Lo puse como anécdota, ¿no? Lo que sí que no vale son los cables de 1,5 € del Carrefour. Eso ya os digo que no vale. Entonces esa señal tiene que pasar por una serie de metros o utilizar lo que se llaman unas cajas de inyección para balancearla y mandarla sin ruidos a distancias pues, de 20 metros. A veces no es que la sala de digitalización esté a 20 metros, sino pues, que tiene que ir por una serie de paredes, metida por una serie de sitios, y eso nos va a dar una serie de dolores de cabeza, ¿no? Entonces, el primer problema que nos vamos a encontrar es que se va a producir una pérdida de frecuencias por la distancia de los cables, ¿no? Vamos a dejar de escuchar, pues depende, sonidos agudos, sonidos medios, depende. Se da una pérdida de frecuencias por la descompensación de impedancias. Es decir, si nosotros utilizamos unos cables pues, que van a... O sea, si nuestra salida es de, no sé, por decir un número, 800 ohmios, luego utilizamos unos cables que no son capaces de transmitir esa carga de impedancia y luego la caja de inyección nos va a mandar por unos balanceados que van a... pues utilizamos unos cables, no nos hemos dado cuenta, DMX, que son muy parecidos a los XLR, pero que van a 75 ohmios, pues hay una total descompensación de impedancias que lo que va a producir es que el sonido que registremos pues no tenga nada que ver. Y ya por último, y esto ha sido un dolor de cabeza para mí en mis comienzos, los ruidos parásitos por la falta de blindaje o corrientes inestables en las salas de digitalización. Al principio de mi empresa yo tenía una pequeña sala en mi propio apartamento y claro, me volvía loco porque cuando digitalizaba una cinta de cassette pues yo no percibía ningún problema, ¿no? Pero cuando digitalizaba un disco de vinilo de vez en cuando se colaba un zumbido que a mí me traía loco y desaparecía. De ahí a unos segundos y desaparecía. Entonces, claro, tenía que esperar a que no hubiese ese zumbido y a veces era grabar un disco, volverlo a grabar y digo, ¿pero esto qué es? A ver, estoy utilizando unos cables blindados, estoy utilizando un tocadiscos de aquella me había costado 4.000 no sé cuántos euros, o sea, un conversor de no sé qué rollo. Incluso me había comprado un SAI Online Interactive, que es un aparato que te genera la corriente nueva de cero y tal, y el ruido aparecía por arte de magia.
Empiezo a investigar, hablo con el ingeniero electrónico, mi querido amigo, y me viene con medidores de frecuencias en las paredes, los cables, tal, pum. Digo, aquí hay fantasmas, tío. Esto no puede ser. Bueno, dolores terribles de cabeza, ¿no? Producido pues, por infinidad de cosas y que se nos cuelan. A veces son muy sutiles y no se escuchan, ¿no? Sobre todo cuando ya vamos teniendo una cierta edad, que vamos perdiendo capacidad auditiva en determinadas frecuencias, pero en un espectrograma se ven y quedan grabados, ¿no? Y dicho esto, quería poneros algunas curiosidades sobre las casetes, y creo que tengo aquí un vídeo de mi querido técnico, a ver si lo encuentro. Bueno, os voy a poner algunas cosillas rápidas. Como este es no lo he traído, es gigante, es la cassette más grande del mundo, ¿no? En realidad son 2 bobinas. Es una cinta de cassette, en realidad. Ahí habéis podido ver la cinta más pequeña del mundo, la Sony NT, y la Paico Cassette, que es muy diminuta, ¿no? Esta máquina contiene uno de esos rodillos que hemos tenido que hacer vulcanizados a medida, tal. Bueno, una locura. Ahí se ve el rodillito. Yo creo que lo tenéis en internet, no quiero perder mucho tiempo porque si no, no nos da tiempo a nada. Aquí os enseño 2 pletinas que utilizamos, están perfectamente calibradas para trabajar con cintas que contienen HiCom y el sistema de reducción ADRES de reducción de ruido. A ver qué más curiosidades os traje por aquí. Estas son las pletinas que más utilizamos, las Denon 790R, por 2 motivos. También trabajamos con Akamichi, con Studer, con otras pletinas, pero las que más utilizamos son estas fundamentalmente por 2 motivos. Primero, porque las pude comprar nuevas cuando empecé a trabajar y me compré un montón de ellas porque se estaban deshaciendo de ellas. De hecho, una empresa española de Ciudad Real, y el precio en aquel momento era súper barato. Son bobinas de muy, muy buena calidad, muy, muy precisas. Tienen 3 motores, tienen 3 cabezales, tienen reproducción para cintas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tiene filtro MPX, tiene una serie de parámetros y además tiene colocación en rack, las podemos montar en rack, lo cual nos quita mucho espacio, ¿no? Nos ahorra mucho espacio. Aquí tenemos 2 pletinas de cassette, que también las tenemos en el estudio, que es la Tascam 234 y la Tascam 238. Y os la traigo por un motivo. Cada vez nos llaman más, sobre todo particulares, que en su día tocaron en un grupito de música y que hacían sus maquetas en este tipo de formatos, el multipistas de 4 y de 8. Esto fue patentado originariamente por Tascam, pero fue comercializado por Yamaha y por Fostex. Entonces tenemos los sistemas Porta Studio de 4 pistas y Porta Studio de 8 pistas. Aquí lo que grabamos son, en el reproductor de arriba, grabamos 4 pistas, pero en vez de ser 1, 3, 2, 4, son asíncronas. Es decir, podemos grabar en una pista la voz, en otra la guitarra, en otro el piano y en otro pues, la batería, en mono todo, ¿no? Y el abajo lo mismo, pero en 8 pistas. Entonces es posible que tengamos cintas de cassette en este formato, que si las metemos en una casetera normal, y ahora ya entendéis lo de normal, ¿no? Pues no se va a escuchar. O sea, nos vamos a comer, si es de 4 pistas, nos vamos a comer 2. O van a sonar las 2 en sentido inverso. O sea, nos vamos a encontrar una serie de problemas, ¿no? Bueno,
pequeño vídeo de una de las salas donde digitalizamos material. Aquí tenéis una Nakamichi, esta de aquí. Nakamichi ZX, que tiene una respuesta de frecuencia de hasta 35 kHz. Os traigo también este pequeño vídeo de las microcassettes y las minicassettes, ¿no? Nosotros utilizamos estos aparatos, son creo que los más profesionales que hay en el mercado, son muy difíciles de conseguir, la verdad, también. Son grabaciones en mono, entonces las tenemos que reproducir, las tenemos que digitalizar en mono. Este es un vídeo de el técnico que trabaja conmigo. Es un vídeo muy simpático porque en un determinado momento, ya tiene unos años este vídeo, pues había que hacer unos pequeños ajustes, ¿no? en una de las pletinas de cassette. O sea, se había descalibrado. Y entonces él tenía mucha experiencia en tocadiscos, en platos, en reproductores de bobina magnetofónica, pero en cassette pues estaba como un poco, ¿qué hacemos aquí, José? Entonces es un WhatsApp que me envió y os lo voy a poner como anécdota, ¿no? Para que veáis un poco la problemática que nos encontramos a la hora de hacer las cosas lo más rigurosamente bien posibles, ¿no? Te hago un pequeño vídeo para que lo puedas ver, ¿vale? Aunque ahí esté marcando -4, realmente aquí -4 se refiere a -4 dBus. tenemos los 0 dBm, que se corresponden a 0.775 voltios RMS, ¿vale? Entonces, el display no se corresponde con lo que realmente está saliendo. Por el RCA ahora están saliendo 0 dBm. El RCA es la conexión típica, ¿no? De las pletinas o de los tocadiscos. Estas pletinas tienen salidas RCA, pero tienen salidas balanceadas XLR, que es el cable típico de los micrófonos, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, lo que me está consultando es, ¿cómo quieres que te lo calibre? ¿A 0 dBm por los RCAs o por los XLR? Y por el XLR más 4. Entonces la pregunta es, ¿qué se ajusta? ¿XLR o se ajusta RCA? Esto es aplicable para las 3 Denon. Parece una tontería, ¿no? Es decir, tú ponme a funcionar la pletina y ya está. Entonces, a mí me surge otra duda, ¿no? Que es un poco lo que os decía antes. ¿En serio las empresas que digitalizan cintas de cassette se preocupan de esto? Es una pregunta abierta. Cada una que saque lo que quiere. Bueno, pues os pongo así alguna anécdota más porque esto es una cinta de cassette pero con surcos. La tenéis ahí, el tefifón. En realidad son surcos como un disco. La podéis ahí manipular. No sé si se escucha abajo un zumbido de electrónica, ¿no? Las máquinas, o sea, el voltaje pues ha cambiado a lo largo de los años y daros cuenta que los motores de muchas máquinas son síncronos, es decir, giran a la velocidad de la frecuencia de la corriente. Entonces, la frecuencia de la corriente que tenemos actualmente no es la misma que había hace muchos años, lo cual va a generar una serie de problemas y que se deberían de dejar constancia, ¿no? Y muchas veces se imprime en la grabación, ese zumbido se imprime, o sea, queda grabado. Ahí tenéis otro pinch roller que hubo que cambiar y que no se encuentra. Lo hay que hacer. Bueno, algo anecdótico, ¿no? No quería liarme mucho más con esto.
tenéis un Saba. Es una cinta de cassette que en realidad son dos bobinas. Una bobina que suministra y la otra que recoge, ¿no? Y ahí podéis escuchar el típico sonido de hiss de cinta. Está grabado con una cámara. Creo que tengo alguna de Stenoret cassette. Esto se utilizó mucho para grabaciones telefónicas. Lo paso rápido para no perder tiempo, ¿eh? Bueno, fijaros que os he invertido mucho tiempo en hablaros de calibrar una pletina de cassette, que es muy habitual. Ahora pensad en calibrar todo esto. O sea, cada uno tiene sus componentes electrónicos que se desgastan y se deterioran con el tiempo, ¿no? Quería poneros una muy curiosa también, que nos ha llegado una colección hace poco, bastante grande para una institución de España, con documentos, o sea, con unas conversaciones súper, o sea, con unos registros, digamos, de mucho valor, ¿no?, etnográfico. Bueno, formatos curiosos que parece que solo existen en Marte, pero en realidad son muy habituales, ¿eh? Y antes del descanso, no sé si me da tiempo de enseñaros algo muy rápido de cómo nosotros llevamos el registro de un trabajo de digitalización de cintas de cassette, ¿no? Esto es un documento en iCloud, es un Excel en realidad, ¿no? Y en el estudio pues tenemos como 14 ordenadores conectados, unos se utilizan para clasificación, otros se utilizan para digitalización, los otros para restauración, bueno. Entonces, con un simple clic tú tienes opción a tener este documento abierto y escribir en tiempo real, y se modifica en tiempo real y en el resto de los ordenadores aparece ya reflejado lo que tú has escrito. ¿Y por qué es importante eso? Porque somos varias personas trabajando a la vez y es importante que si yo estoy digitalizando y Sara, que es una de las técnicos que trabaja conmigo, Cruz, pues está editando y se encuentra con algo raro, que vea si yo he dejado alguna anotación aquí en digitalización. Entonces, básicamente, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo es nuestra logística de trabajo en cintas de cassette, ¿no? Pues lo primero es tejuelar. A veces ya nos lo dan tejuelado, la institución nos lo da ya con su número de código, entonces lo ponemos ahí y punto. Si no, nosotros lo que hacemos es le ponemos un tejuelo, una pegatina, con un número, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, tal, o le ponemos una letra, cassette compacta, CC01, CC02, si son más de 100, pues CC0001, CC002, CC003, lo que sea. Antes de eso hay un proceso de cribado, es decir, las cassettes que intuimos que tienen problemas, las ponemos aquí. Las cassettes que intuimos que son que puedan tener roturas, las ponemos aquí. Las cassettes que son de tipo 1, las ponemos aquí. Las de tipo 2, ¿por qué? Porque luego, a la hora de digitalizar, pues ya ajustamos todos los reproductores con los mismos patrones y lo que hacemos es pues, un volcado muchísimo más eficiente, ¿no? Mucho más rápido. Y mientras están digitalizando los archivos más sencillos, por así decirlo, pues podemos ir trabajando químicamente o técnicamente en los que están dañados o tienen algún tipo de problema. Entonces, bueno,
No sé si se ve bien. ¿Veis bien desde atrás, más o menos? Os puedo ampliar un poquito, ¿eh? A ver, ¿así? Vale, pues el número de registro, que sería el tejuelo, y aquí aparece en la recepción problemas en recepción, ¿no? Los problemas visualmente que podemos apreciar en recepción. Hay muchos problemas que no se ven en recepción, ¿no? O sea, tú recepcionas un tal, si te los entrega una institución están todos perfectos. Pero ya os digo que no es así. Entonces, no sé si tengo aquí anotado, porque esto es de un trabajo real, ¿eh? Que se hizo. Ah, bueno, sí, mira, aquí. Pues el archivo con el tejuelo 264, aparentemente creemos que tiene el síndrome pegajoso. Y decimos, ¿por qué? Hay una serie de marcas que nosotros ya sabemos que tienen ese síndrome. Me viene ahora a la cabeza así una que se llama PDM, que yo recuerdo incluso comprarla cuando era joven, que es de una composición de dióxido de cromo. Daba muy buena calidad, pero todas las cintas PDM de dióxido de cromo, todas tienen el síndrome pegajoso, absolutamente todas. O sea, da igual que estén bien conservadas, mal conservadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un desplegable para que el técnico que esté encargado de esto pues le sea más cómodo, y dice hongos visibles, roturas o daños, podemos tener una cinta tal, señalar, ¿no? Y luego en la siguiente casilla pues lo escribe el que considera que es sospecha de síndrome pegajoso, otros, ¿no? Y aquí una pestaña con el técnico. Bueno, cada uno pues se encarga de una función y se anota ahí. Entonces yo sé si hay un error, si hay un problema, si hay algo que no cuadra, o simplemente por saber quién marcó eso, pues hay un control de quién ha realizado eso, ¿eh? Formato y tipo de cassette. Pues en este caso es de tipo 1, de 120 microsegundos, pero como veis en el desplegable pues hay un montón de formatos de cassette, ¿no? Unos cuantos, ¿eh? Luego tenemos una pestaña que es la velocidad del cassette. Esto en una cassette compacta no le afecta, pero en las microcassettes y en las minicassettes sí, porque tienen un variador de velocidad. Bueno, digo en las compactas no, pero en las portaestudio también afecta, ¿eh? Entonces, las minicassettes y las microcassettes, las minicassettes tienen un variador de velocidad, lo cual es ya otro dolor de cabeza añadido. Pero las microcassettes van a 2,4 centímetros por segundo o a 1,2 centímetros por segundo. Entonces es importante dejarlo reflejado, porque a veces pensamos que seleccionamos la velocidad correcta y luego el cliente nos dice, no, imaginaros una obra de piano, pues muy lenta, clon, clon, y resulta que era clan, 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 clan. Es decir, la hemos digitalizado a la mitad. Porque, claro, el técnico que se encarga de digitalizar no tiene por qué ser musicólogo. No lo es, de hecho. O no lo somos. Entonces, claro, a veces nos podemos equivocar. Entonces es importante dejar constancia de eso, ¿no? Cassettes con sistema de reducción de ruido recíproco. Bueno, pues es importante señalarlo. También si utilizamos un filtro MPX, ¿no? Lo que os comentaba antes. En duración, normalmente no escribimos nada, salvo que nos encontremos estas cintas peculiares pues de 120 minutos, de 180 minutos, que son más abundantes de lo que parece, ¿no? El equipo usado. Aquí vais a ver que pone Denon 1, Denon 2, Denon 3, Denon 4, Denon 5. Está simplificado. Cuando trabajamos en un rack, y entonces ahí están las caseteras, a veces se trabaja con Denon, otras veces se trabaja con Akamichi, otras veces con esto, dependiendo de la cinta. Entonces, para este proyecto concreto hemos utilizado 5 reproductores Denon, perfectamente calibrados. Entonces, si hay algún error en alguna cinta, yo quiero saber qué reproductor se ha utilizado, porque a lo mejor lo acabamos de calibrar, nos hemos gastado un montón de tiempo, energía y dinero en calibrarlo y nos está dando la lata. O a lo mejor no es el conversor, no es el reproductor, son los cables de conexión. Eso pasa también bastante frecuentemente. Observaciones en digitalización. El técnico que está digitalizando, pues está escuchando muestras aleatorias de lo que se está escuchando y si hay algo a destacar, pues a mí me gusta que lo anote, ¿no? Aquí, por ejemplo, Pablo, que es el técnico que se encargó de este proyecto, dice ruido extorsionado, bueno, debe ser un error, distorsionado o algo así, ¿no?
Restauración digital y edición, es decir, el técnico que está restaurando esto dice ruido no tratable, deteriorado, es decir, eso no hay solución. ¿Por qué? Porque luego el cliente nos va a decir, es que en la cinta 266 algo suena mal ahí, entonces queríamos que le dieseis otra vuelta porque tal, no sé qué. No, no se le puede dar más vuelta porque ya está claro. A mí me gusta dejarlo señalado porque estas cintas que se han digitalizado 2 veces pues pueden presentar una serie de problemas que a lo mejor se pueden subsanar. Normalmente, cuando una cinta se digitaliza varias veces, es porque primero se ha sometido en un tratamiento de horno, o sea, es muy probable que esta cinta tuviese el síndrome pegajoso, o sufriese de squealing, o sufriese una serie de cosas, y se haya sometido a deshidratación controlada en un horno de laboratorio y luego se haya metido en una cámara de estabilización. Aún así, pues nos ha dado problemas, entonces la hemos tenido que someter a un pretensado, ¿vale? En una pletina que tenemos especial para eso, a una velocidad muy lenta, entonces lo que hace es pretensarla de una forma muy suave para que luego cuando la reproduzcamos, pues las pletinas, digamos, profesionales no tengan problemas con ella. Esa suele ser la razón. Y luego ya por último, la imagen asociada, ¿no? Todos los archivos que se hacen para instituciones llevan una imagen que puede ser en TIFF, en JPG, normalmente es en TIFF con copia en JPG, y este es un técnico que trabaja independientemente. Si os fijáis, veis que el número de registro de este técnico no tiene nada que ver con el de los demás, porque realmente es un trabajo de imagen, ¿no? Aquí está la profundidad de píxeles por pulgada, un estándar es 300 píxeles por pulgada, en resolución óptica. Alguna observación que se pueda considerar, número de imágenes y el nombre del técnico. Vamos a ver si tengo aquí alguna observación para que la podáis ver. Pienso que no. Y ya por último, si queréis, os pongo un audio de un trabajo, antes de la pausa, de cómo nosotros trabajamos pues, una cinta de cassette. Bueno, estos son tejuelos ya institucionales, tienen el nombre ya exacto de lo que va a llevar en el archivo, y una cinta de cassette es esto, grabación sonora, GS, grabación sonora, guión cassette y una serie de números, ¿no? Y aquí tenemos 4 carpetas que son las que habitualmente hacemos. La carpeta data, que es la que lleva las imágenes, antiguamente le llamábamos así, ahora, bueno, depende de la institución, pues se le llama de una manera o de otra, y esa institución es la que se sirve de todos estos archivos para luego subirlos a sus servidores y hacer un renombrado o lo que sea, ¿no? Es de lo que se suele. En este caso, la digitalización de imagen nos la pidieron con la portada y contraportada, cara A y cara B, en la misma imagen, ¿no? A veces nos piden imágenes separadas, ¿no? Es que depende un poco de la institución. Eso se hace con un escáner, bueno, pues con detección de profundidad, láser, 50.000 historietas. Luego tenemos la copia en bruto. Y en la copia en bruto es donde está lo que yo os decía antes. Es decir, tiene que haber un calibrado de nivel de referencia, es decir, el volumen al que se grabó esa cinta, en este caso es una cinta comercial, es el volumen que yo ahora tengo que dejar plasmado en el archivo bruto. Porque si yo le estoy cambiando el nivel de señal, estoy modificando el nivel de volumen. Es decir, yo puedo hacer una grabación máster que suene muy fuerte, muy baja, pero yo lo que debería hacer es dejarla tal cual fue grabada. Si yo la reproduzco en un reproductor que tiene unas salidas a más 10 dBV, pues eso tiene que ir a más 10 dBV en la entrada de la capturadora y tengo que dejar constancia en mi informe de que fue hecho así. Porque si yo me equivoco, pues lo he hecho mal y lo tendré que repetir, ¿no? ¿Cómo sonaría el sonido en bruto de esta cassette?
A ver si se escucha. Es que se está escuchando por aquí. A ver si sale. Y luego tenemos la copia master donde están todos los tracks, ¿no? Y en estos tracks, pues el cliente, en este caso, nos pidió que distinguiésemos la cara B de la cara A. Entonces, el código del tejuelo lleva al final A001, A002 y luego veis que pone aquí B001, B002. Y diréis, ¿por qué lleva 3 dígitos? Si una cinta de cassette normalmente lleva 10, 11 cortes, si es comercial. Si es una cinta de campo, puede llevar los cortes que quiera. Entonces, por eso se ponen 3 dígitos y no 2, ¿no? Pues esto está ya perfectamente editado y perfectamente restaurado. Pulsamos en cualquiera de los tracks. ¿Cuál es el nivel de referencia de estos audios ya de máster? Es el máximo nivel de pico que coincida con los 0 dB full scale. Es decir, está normalizado al máximo posible sin que distorsione. Todos los trabajos que salen máster salen así, de nuestro estudio. Se eliminó el hiss, se eliminaron todos los ruidos. Cualquier archivo está hecho así. Y luego tenemos la misma copia exactamente igual en MP3. MP3 se utiliza mucho porque es un estándar que lo puede leer, son los mismos audios, podemos pulsar en cualquiera, suena exactamente igual. Se puede utilizar prácticamente en cualquier dispositivo, ¿no? Cuando hay otros códecs que son mejores o peores, diferentes, vamos a llamarlo así, pero que no es posible reproducirlos, pues a lo mejor en un teléfono o en un ordenador o en la televisión de casa. Entonces el MP3 es el más estandarizado. ¿Y cuál es el bitrate que se debe de utilizar para un MP3? Y aquí luego os pondré una anécdota, ¿no? de algunos pliegos institucionales. El oído humano no es capaz de distinguir entre un audio WAV sin compresión, 44,1 kHz y 16 bits, es imposible distinguirlo de un MP3 comprimido a sobre 200 kilobits por segundo. Es imposible. No hay nadie con un oído súper especial que sea capaz de distinguir esa diferencia. Normalmente cuando bajamos de Spotify audios o tal, están grabados a 320 kilobits por segundo, ¿no? Los ya audios de muy alta calidad, ¿no? Pero en torno a 190, 200 es prácticamente el mismo sonido que el WAV, pero el peso es infinitamente mejor, ¿no? Aquí me viene a la cabeza pues, un poco esta coña, ¿no? Hay en muchos pliegos que yo he visto que la copia en MP3 es la que todos escuchamos. Cuando entramos en un audio en una institución, escuchamos el MP3, ¿no? Es la que se suele subir porque es la que menos pesa, ¿no? Entonces a mí me llama la atención de que en muchos pliegos, no es en uno ni en dos, ¿no? Se pidan la copia en MP3 del máster a 140 kilobits por segundo en mono. Es algo que yo no entiendo. Y eso lo he visto yo muchas veces, ¿no? Porque a 140 kilobits por segundo sí que se distingue. Es el audio chirrioso que escuchamos muchas veces en Spotify con esas interferencias, ¿no?
Depende un poco cómo esté grabado, pero sí que se distingue perfectísimamente por el oído humano. O sea, escuchamos un MP3 a 320 kilobits por segundo y escuchamos un MP3 a 140 kilobits por segundo en mono y la diferencia es abismal. Pero es el audio que nos están subiendo a las redes. Entonces yo digo, quiero hacer una foto para mi mesita de noche de mi hijo recién nacido, entonces voy a usar una cámara calibrada con un sensor de la megacaña, con unos focos especiales y tal, y voy a hacer una foto tremenda, ¿no? La hago y digo, no, pero esa es la foto en bruto, ese es el bruto, eso lo voy a guardar en un disco duro, pero ahora me vas a hacer una foto borrosa para poner en mesita de noche, la copias de ahí. ¿Tiene algún sentido? Pues esto pasa. Perdón, vengo a poner problemas, no a dar soluciones. Tomamos un cafecillo, gracias.